Top 6 portaaviones de Europa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a todos los portaaviones actualmente en servicio con los diferentes países de Europa. En el video haré mención tanto a los buques portaaviones como a los buques del tipo LHD que actualmente están operando con casas a bordo. Aclarado esto, empezamos con el top. A ver qué opinan. 6. Portaaviones Giuseppe Garibaldi C-551. El Giuseppe Garibaldi es un portaaviones ligero perteneciente a la Marina Militar Italiana. Fue dotado en 1983 por la empresa Fincantieri, entrando en servicio activo el 30 de septiembre de 1985. El buque tiene un desplazamiento a plena carga de 13.850 toneladas, un largo de 180,2 metros y ancho de 33,4 metros. Su velocidad máxima es de 30 nudos y su alcance es de 13.000 kilómetros, navegando a una velocidad de 20 nudos o 37 kilómetros por hora. Como armamento lleva un lanzador octuple de misiles antiaéreos Aspide con 48 misiles de reserva, 6 cañones dobles de 40 milímetros del tipo Dardo, 2 tubos lanzatorpedos de 324 milímetros y desde 1985 hasta el 2003 el barco también llevaba instalados misiles antibuque Otomat. El portaaviones Giuseppe Garibaldi puede operar con 12 cazas de despegue y aterrizaje vertical McDonnell Douglas AV-8B Harrier II o bien hasta 18 helicópteros o una combinación de ambos. 5. LHD Juan Carlos I L61. El Juan Carlos I L61, catalogado inicialmente como buque de proyección estratégica, es un buque de asalto anfibio de la Armada Española, fabricado por la empresa española Navantia. Recibe su nombre en honor al rey Juan Carlos I de España. El buque cuenta con 12 sensores con capacidad para operar JSF. El buque dispone asimismo de una cubierta tipo Skyhum de 12 grados de inclinación. Tiene capacidad para operar con aeronaves Harrier, cazas F-35B, V-22 Osprey o helicópteros. De estos últimos pueden operar simultáneamente 6 helicópteros ligeros o 4 pesados en la cubierta de vuelo. Capacidad de operar con 30 helicópteros medios y pesados en el perfil de asalto anfibio, o bien en el perfil portaaviones, entre 10 y 12 aviones AV-8B Harrier. El buque puede transportar 890 infantes de marina, aerodeslizadores y lancha de desembarco. El buque desplaza 26.000 toneladas, tiene un largo de 231 metros y un ancho de 32 metros, velocidad máxima de 21,5 nudos, autonomía de 9.000 millas náuticas a 15 nudos. Este buque español ha sido exportado a la Armada de Australia, quienes adquirieron 2 unidades conocidas como la clase Canberra, y un buque más fue exportado a la Armada de Turquía, conocido como TSG Anadolu L-408. 4. LHD Trieste L-9890. El LHD Trieste L-9890 es el nuevo buque de asalto anfibio de la Marina Italiana. Fue votado oficialmente el 25 de mayo de 2019. El LHD Trieste será el mayor buque de la Marina Italiana. Tendrá una eslora total de 245 metros, una manga de 47 metros y un calado de 7,2 metros y un desplazamiento a plena carga de 33.000 toneladas. Podrá alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos, 46 km por hora, con una autonomía máxima de crucero de 7.000 millas náuticas, 13.000 kilómetros a 16 nudos, 30 km por hora. El buque podrá operar con hasta 12 helicópteros navales AgustaWestland AW101 o NH90 o aviones de combate Lockheed Martin F-35B Lightning II. Tendrá un dique inundable capaz de acomodar embarcaciones de desembarco anfibio como LSM, aerodeslizadores y embarcaciones LCAT más nuevas. También podrá transportar carros de combate como el C-1 Ariete o el B-1 Centauro y transporta a 450 infantes de marina. El armamento instalado a bordo del barco incluye 3 soportes de cañón Automelara Super Rapid de 76 mm,
3 cañones Otto Melara KBA de 25 mm y varias ametralladoras calibre 12,7 mm. En el barco también se puede instalar un sistema de lanzamiento vertical VLS para facilitar el disparo de misiles tierra-aire de medio alcance. 3. Portaaviones Cabur C-550. El Cabur C-550 es un portaaviones V-STOL de la Marina Militar de Italia que entró en operaciones en junio del 2009. El buque está dotado para operaciones anfibias y ha sido diseñado para desarrollar diversas funciones, si bien predomina su uso aéreo. El desplazamiento es de 31.000 toneladas, tiene un largo de 245 metros y un ancho de 40 metros. Su velocidad máxima es de 28 nudos y su autonomía es de 7.000 millas náuticas a una velocidad de 18 nudos. Como armamento lleva 4 lanzadores verticales VLS para misiles superficie-aire de corto alcance Aster 15, 2 cañones Otto Melara de 76 mm de tiro rápido y 2 cañones Otto Melara o Oerlikon de 25 mm. El Cabur embarca cazas AV-8B Harrier Plus. Actualmente estos cazas están siendo reemplazados por los modernos cazas de quinta generación F-35B. También embarca todo tipo de helicópteros para distintas misiones. El buque está diseñado para operar con hasta 31 aeronaves, 24 cazas y 7 helicópteros, aunque estos números pueden variar según la misión asignada. 2. Clase Queen Elizabeth. La clase Queen Elizabeth es una serie de 2 portaaviones construidos para la Royal Navy del Reino Unido. El primero de ellos, el HMS Queen Elizabeth, entró en servicio el 7 de diciembre de 2017 y el HMS Prince of Wales el 19 de diciembre de 2019. Los buques tienen un desplazamiento de 70.000 toneladas a plena carga, 280 metros de eslora y una manga máxima de 70 metros. Los portaaviones pueden operar con hasta 40 aeronaves, 36 cazas F-35B de despegue y aterrizaje vertical y 4 helicópteros AW-101. Los portaaviones llevan como armamento al menos 3 sistemas de artillería antiaérea Phalanx de 20 mm de producción estadounidense, cañones de calibre 30 mm, así como ametralladoras de varios tipos. Son propulsados por un sistema de turbinas de gas y motores diésel y alcanzan una velocidad de 25 nudos. Los portaaviones están equipados con un sistema de control de combate automático integrado con un radar de largo alcance que le permite acompañar hasta 1000 blancos aéreos a una distancia de 250 millas náuticas, alrededor de 460 kilómetros. Son actualmente los portaaviones más modernos de Europa. 1. Portaaviones Charles de Gaulle. El portaaviones Charles de Gaulle es el buque insignia de la Marina Nacional de Francia. Es el primer buque de superficie francés propulsado por energía nuclear. El buque usa un complemento aéreo de Dassault Rafale M y E-2C Hawkeye. El buque desplaza 42.000 toneladas a plena carga. Tiene un largo de 261,5 metros y un ancho de 64,36 metros. Su velocidad máxima es de 27 nudos y su autonomía es prácticamente ilimitada gracias a sus reactores nucleares. Es un portaaviones tipo Katovar y usa el mismo tipo de catapultas que los portaaviones de la clase Nimitz. Las catapultas de vapor C-13-3 de 75 metros son capaces de lanzar todo tipo de aviones de hasta 22 toneladas de peso a una velocidad de 300 km por hora, a un ritmo de un avión cada 30 segundos. La defensa del buque está confiada en 4 lanzadores verticales Silver, con 8 celdas cada uno y que albergan el misil antiaéreo Aster 15. Cuenta con 2 lanzadores verticales por banda, 2 lanzadores sextuples Satral igualmente por ambas bandas, más 4 lanzadores dobles Mistral, también en ambas bandas. Cuenta con contramedidas de señuelos antiaéreos Sagai y LAD y montajes antisubmarinos SLAT. Además está equipado con un total de 7 radares, cada uno de ellos por una función distinta.